Bienvenidos. El escenario mundial, al igual que las últimas jornadas, se centra en lo que ocurre en Teherán y Damasco. ¿Existe algún nexo entre estos dos conflictos? En tanto, la crisis siria podría tener varias salidas. Unas proponen la violencia real o mediática. Rusia, en cambio, está realizando todos los esfuerzos posibles para que cesen las agresiones en Siria y para que todas las partes del conflicto se abran al diálogo. Así lo manifestó Dmitry Medvedev en una conversación telefónica con el presidente francés, y en este contexto el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores instó este miércoles a todos aquellos que tienen influencia sobre la oposición siria a que empujen a estas fuerzas hacia el debate pacífico. Además, Vladimir Putin, tras reunirse con varios representantes religiosos, subrayó que la comunidad internacional no debe impedir que el pueblo del país árabe decida su propio destino. Una delegación rusa encabezada por Sergei Lavrov viajó esta semana a Damasco después de que el sábado pasado Moscú y Pekín vetaran la nueva resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. La postura de ambos gobiernos provocó una gran ola de críticas por parte de Occidente. Nuestro corresponsal Diego Marín nos amplía la postura rusa sobre la situación en Siria. Vladimir Putin ha sido claro y en ese sentido ha vuelto a subrayar cuál ha sido la política rusa con respecto al tema sirio, y esto es básicamente que la solución al problema político y a la violencia política que se ha desencadenado en ese país, la solución está precisamente en el pueblo sirio, y son ellos, las partes enfrentadas, las que deben sentarse y dialogar y encontrar una salida pacífica y no violenta a la situación que se está viviendo. Todo esto evidentemente sin intervención extranjera y a menos aún algún tipo de intervención de carácter militar. Él también indicó que era sumamente importante de parte de la Federación Rusa allanar y poner las condiciones para que este diálogo, esta situación de diálogo entre tanto elementos del gobierno como de la oposición se realice con tal de que la situación que está viviendo Siria cambie definitivamente desde una situación sumamente violenta con muchísimos muertos hasta ahora, hasta que se encuentre una solución pacífica y, por qué no, negociada al conflicto que se está viviendo. Los invito ahora a escuchar las palabras del primer ministro Vladimir Putin. Sin duda tenemos que dar la posibilidad a los pueblos de estos países de decidir su destino por cuenta propia. Nuestra tarea es ayudarles a que lo hagan sin ninguna intervención externa. Me doy perfecta cuenta de la clase de régimen que había en Libia, y de eso ya se ha hablado mucho, pero hoy no se muestra ni se cuenta lo que sucede estos días en Sirte y otras ciudades que apoyaban al ex líder libio Gaddafi. Y lo que ocurre ahí es un crimen terrible, de eso no habla nadie. Se les ha olvidado por alguna razón. Estas son las horrorosas consecuencias de una intervención externa armada. Lo mismo se refiere a Siria. Claro está que reprobamos cualquier tipo de violencia, provenga de donde provenga, pero uno no se puede comportar como un elefante en una cristalería. Hay que dar la oportunidad a la gente de decidir su destino por sí misma. El primer ministro ruso también recordó que actualmente la situación que se vive en algunas ciudades libias que apoyaron en su tiempo al gobierno de Muammar Gaddafi, un gobierno depuesto con la ayuda de la comunidad internacional, en esas ciudades se está dando toda clase de actitudes revanchistas de parte de los rebeldes que triunfaron y lograron deponer a este mandatario. Él insistió en que ahora lo que está ocurriendo en ciudades como Sirte ya prácticamente no le llama la atención a ningún actor relevante de la comunidad internacional, y es evidentemente que ese es el guión libio según las autoridades rusas, lo que ellos esperan que no se repita con lo que está sucediendo en Siria. Recordemos que el ministro de Asuntos Exteriores viajó ayer precisamente a Damasco, donde se reunió con Bashar al-Assad. Ahí él logró algunos compromisos en términos de voluntad política de parte del presidente sirio de cara a entablar un diálogo con la oposición. Ese diálogo eventualmente se realizaría, precisamente aquí en la ciudad de Moscú. También de parte del presidente sirio logró que ya manifestara su voluntad con respecto a llegar a una solución pacífica y al cese de la violencia que está azotando a ese país. Según cifras de Naciones Unidas, son más de 5.000 las personas que han muerto desde que se inició este brote de violencia
en Siria que busca deponer al gobierno. Esto es hace prácticamente un año. También Sergei Lavrov criticó y indicó que probablemente las potencias occidentales no están siendo lo suficientemente transparentes con respecto a sus intenciones en Siria, sino que más bien están teniendo una especie de doble juego en ese país. El que nuestros colegas, los coautores de la resolución, se hayan negado rotundamente a cumplir las exigencias hacia los opositores de Assad, no sé cómo se puede justificar y cómo se puede insistir luego en que por el hecho de no haber aprobado esta resolución, el Consejo de Seguridad haya perdido la oportunidad de cesar el derramamiento de sangre. Sí, hemos perdido la posibilidad de conceder a las formaciones armadas que luchan contra las fuerzas gubernamentales el chance de ocupar ciudades y pueblos. Si este era el objetivo que persiguen los autores de la resolución sobre Siria, tendrían que haberlo dicho francamente. Queremos que los grupos armados tomen el control de las localidades sirias. Hay que ser sinceros a la hora de hablar con los socios. El ministro Lavrov también criticó la actitud de algunos países occidentales y algunos estados del Golfo Pérsico que retiraron a su personal diplomático desde Damasco. Él indicó que este tipo de actitud de intentar aislar a Siria no colabora en nada en la resolución del conflicto que está pasando ese país del Medio Oriente. Diego Marín nos comentaba las últimas declaraciones de las autoridades rusas sobre las posibles vías de la resolución de la crisis siria. Mientras tanto, algunos reportes que llegan desde ciudades de ese país, como por ejemplo Homs, son contradictorios. Por un lado, los activistas denuncian la muerte de cientos de personas a manos de los soldados desde el pasado viernes, pero el gobierno no está de acuerdo con estas informaciones. La periodista siria, Dana Nemejeh, afirma que es difícil determinar lo que está ocurriendo exactamente en estos enfrentamientos. Los enfrentamientos continúan entre la autodenominada la Armada Siria Gratuita y las fuerzas militares. El gobierno sirio ha reportado varias muertes en los últimos días en Homs. Es difícil determinar lo que está sucediendo allá en los enfrentamientos. Activistas informan que los militares sirios han bombardeado varias partes de la ciudad. El gobierno, por otro lado, ha rechazado cualquier vínculo con los ataques y le echa la culpa a los grupos terroristas que actúan en la ciudad, causando muchas muertes. El gobierno también ha anunciado que las fuerzas militares han asesinado a decenas de terroristas que estarían siendo influenciados desde el extranjero. A su vez, se ha dado a conocer que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estudia el potencial del ejército de Siria por si ocurre una intervención militar, según informan los medios norteamericanos. La analista política Laila Tajeldin opina que esa posibilidad existe, pero que el verdadero objetivo que persigue es involucrar a Irán. Estamos claros que Washington, los Estados Unidos, le conviene mucho más que el conflicto en Libia se mantenga, que sea perpetuo el mismo. Mientras más muerte, mucho más justifica las intenciones de los Estados Unidos en el territorio sirio, y no solamente en el territorio sirio, sino los efectos que esto traería en otros territorios. Washington más bien iniciará esta guerra contra Siria a través de sus aliados y hará sus apoyos, pero la intención va mucho más allá. Recordemos el acuerdo que existe entre Siria e Irán de defensa recíproca, firmado en el 2008, donde incluye de que cuando un país, algunos de estos países sean atacados, pues el otro está en el deber de intervenir en favor del otro. Entonces también es una forma indirecta de hacer participar a Irán y posteriormente Washington justificar su intervención en este conflicto para supuestamente detener una guerra que él mismo inició. Y ante esta amenaza han surgido declaraciones desde Irán que sostienen que Teherán posee la capacidad para responder a los ataques estadounidenses sin importar de qué lugar del mundo provengan. Estas palabras pertenecen al embajador de la República Islámica en Rusia, quien se manifestó de esta forma durante una conferencia de prensa en la que, según el diplomático, la ofensiva contra Irán sería un acto de suicidio para Estados Unidos porque, además, ya están anegados por los conflictos en Afganistán e Irak. Poco antes de estas afirmaciones, la secretaria de Estado norteamericana y el ministro israelí de Relaciones Exteriores confirmaron su decisión de no permitir el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán. A su vez, la Cancillería de Francia dijo que hay que prevenir de cualquier forma un posible ataque del país hebreo contra Irán. Los medios estadounidenses subrayan que el jefe del Pentágono considera probable una ofensiva israelí en abril, mayo o junio de este año. Sin embargo, el presidente israelí,
Shimon Peres dirigió este miércoles un mensaje de paz al pueblo iraní, subrayando que no hay ninguna necesidad de vivir como enemigos. El escritor y periodista Miguel Ancho Murado sostiene que todo este contexto está destinado a hacer que las sanciones contra Irán parezcan un mal menor. Hace poco compartió su punto de vista con Mónica Rodríguez Carballo. No creo que estemos a punto de ver un ataque a Irán o una guerra, a pesar de que efectivamente hay muchas amenazas en este sentido, particularmente de Israel, que habla de lanzar un ataque inminentemente, que es parte de una campaña para hacer presión, para conseguir que el resto de la comunidad internacional se asuste lo suficiente como para que la alternativa de las sanciones económicas parezca un mal menor. Dudo de que realmente Irán quiera anticiparse al embargo cortando el petróleo en los países europeos. Si hiciera eso, desde luego, destruiría las economías europeas. En el caso de España, nuestra deuda se dispararía y también entraríamos en una recesión gravísima y nos pondríamos en una zona de rescate, en la que la Unión Europea tendría que rescatar a España. A Irán realmente no le interesa convertir a Europa en un enemigo tan comprometido como lo es Estados Unidos. Europa se ha visto presionada por Estados Unidos, no ha tenido más remedio que aceptar el embargo, a pesar de que le perjudica mucho. Pero la Unión Europea no aceptaría un ataque a Irán, una guerra con Irán. A Irán eso le interesa más que no el castigar ahora a la Unión Europea en este momento. En esta situación económica que usted nos planteaba, varios analistas consideran que Irán y que China podrían empezar a utilizar la divisa china en lugar del dólar en sus transacciones comerciales. ¿Cree que esto podría llegar a ocurrir realmente y qué consecuencias podría tener? Bueno, se ha hablado mucho, no solo a raíz de esta crisis en Irán, sino en general por los cambios que está habiendo en la economía del sureste asiático. Se ha hablado de que efectivamente la moneda china podría convertirse en una alternativa al dólar y al euro. Es mejor ser escéptico respecto a las amenazas en la política internacional. En la política internacional hay un lenguaje corporal muy agresivo muchas veces, pero lo que importan son las acciones que se toman, no las amenazas porque forma parte del juego de la política internacional. El periodista y escritor Miguel Ancho Murado ha compartido con nosotros su opinión sobre las amenazas de un posible ataque contra Irán. Sergei Lavrov viajó esta semana a Damasco después de que el sábado pasado Moscú y Pekín vetaran la nueva resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. La postura de ambos gobiernos provocó una gran ola de críticas por parte de Occidente. Nuestro corresponsal Diego Marín nos amplía la postura rusa sobre la situación en Siria. Vladimir Putin ha sido claro y en ese sentido ha vuelto a subrayar cuál ha sido la política rusa con respecto al tema sirio, y esto es básicamente que la solución al problema político y a la violencia política que se ha desencadenado en ese país, la solución está precisamente en el pueblo sirio, y son ellos, las partes enfrentadas, las que deben sentarse y dialogar y encontrar una salida pacífica y no violenta a la situación que se está viviendo. Todo esto evidentemente sin intervención extranjera y a menos aún algún tipo de intervención de carácter militar. Él también indicó que era sumamente importante de parte de la Federación Rusa allanar y poner las condiciones para que este diálogo, esta situación de diálogo entre tanto elementos del gobierno como de la oposición se realice con tal de que la situación que está viviendo Siria cambie definitivamente desde una situación sumamente violenta con muchísimos muertos hasta ahora, hasta que se encuentre una solución pacífica y, por qué no, negociada al conflicto que se está viviendo. Los invito ahora a escuchar las palabras del primer ministro Vladimir Putin. Medvedev en una conversación telefónica con el presidente francés, y en este contexto el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores instó este miércoles a todos aquellos que tienen influencia sobre la oposición siria a que empujen a estas fuerzas hacia el debate pacífico. Además, Vladimir Putin, tras reunirse con varios representantes religiosos, subrayó que la comunidad internacional no debe impedir que el pueblo del país árabe decida su propio destino. Una delegación rusa encabezada por Sergei. Bienvenidos. El escenario mundial, al igual que en las últimas jornadas, se centra en lo que ocurre en Teherán y Damasco. ¿Existe algún nexo entre estos dos conflictos? En tanto, la crisis siria podría tener varias salidas. Unas proponen la violencia real o mediática. Rusia, en cambio, está realizando todos los esfuerzos posibles para que cesen las agresiones en Siria y para que todas las partes del conflicto se abran al diálogo. Así lo manifestó Dmitry